las cárceles, en unas determinadas cárceles, ¿no? En este sentido, pues la huelga la iniciamos en la prisión de Soria, después de discutir su conveniencia en asamblea entre todos los compañeros, y la iniciamos el día 30 de noviembre y poco después pues se fueron sumando todos los demás compañeros a ella. 15 días antes me parece que la había iniciado una. Nada más iniciarse la huelga, comienza la presión sobre los presos para que la abandonen. Tras negarse los médicos y funcionarios de prisiones a la pretensión del gobierno de aplicar la alimentación forzosa en las propias celdas de los huelguistas, estos son conducidos a hospitales civiles. Si los médicos de estos hospitales y los jueces correspondientes rehúsan también violentar la voluntad de los presos, estos son de nuevo trasladados. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más. El gobierno utiliza todo el aparato del Estado para rendir a los huelguistas. Su principal arma, la alimentación forzosa, la prolongación de la agonía de los presos, una nueva modalidad de tortura con la que intentan vencer la resistencia de estos revolucionarios. No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva. Pero la alimentación forzosa, al menos hasta que el preso mantiene la conciencia, no solamente no es legítima, sino que es posiblemente constitutiva de un delito de coacción. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas. Nuestra obligación es hacer todo lo que esté en nuestra mano para salvar la vida de las personas que están en huelga de hambre, de estos personas pertenecientes a la banda Grapo que están en huelga de hambre, pero con una limitación expresa. José Antonio Ramón Tejelo y Saquín Vieites Santos, recientemente excarcelados, dan la opinión de los presos sobre la alimentación forzosa. Bueno, fundamentalmente es en obligarte a aceptar, en imponerte una alimentación de tipo parenteral, me parece que llaman en términos médicos, bien por vía nasal o por vía intravenosa, ¿no? Y bueno, te meten de todo, un filete, un trozo de pescado, lo que sea, en base a productos de tipo químico. Alimentación forzosa, ¿cuáles son los momentos más críticos? Hombre, sobre todo los momentos donde todavía eres consciente, porque casi eres consciente hasta el final, y notas que ese objetivo por el que luchas te lo van a fastidiar, imponiéndote la alimentación forzosa, que no la quieres, o sea, no quieres, o sea, porque tú vas hasta el final. Y independientemente que algunas veces pues digas, joder, la vida es muy bonita, ¿no? Todas estas cosas, y te aferres a la vida y tengas tus vacilaciones, tus dudas, tus luchas internas, independientemente de eso, ¿no? Y claro, sientes una impotencia tremenda, ¿no? Y ves cómo el gobierno está utilizando pues a profesionales, en este caso a médicos o enfermeras, contra los que personalmente no tienes nada en contra, ¿no? Pero que lo están utilizando, y que incluso ellos muchas veces se ven presionados también, ven que van a perder el puesto de trabajo, porque les amenazan de forma velada en muchos casos, ¿no? En otros, claro, yo creo que los menos, gente que a través de prestarse al juego de la alimentación forzosa, hablando así, pues esperan un ascenso, unas prebendas.
O sea, me ha llegado en algún caso más de alguna noticia de ascensos en el escolofón de algunos hospitales, de determinados médicos que se han prestado gustosamente a ese tipo de cosas. Y claro, la alimentación forzosa, pues... ¿Había una previsión sobre la alimentación forzosa? ¿Sobre lo que iba a suponer? Se había barajado, ya conocíamos lo que se había sido en otros momentos, intentos hace 10 años antes de la huelga de 1981, cuando murió el camarada Kepa, pues hubo medidas de este tipo. Ahora no habíamos llegado a ver que pudiesen hacerlo de la manera que lo hicieron en esta ocasión, tan generalizada y de una manera tan persistente y brutal también, atando a los camaradas, sometiéndoles en cada una de las... imponiéndoles el aislamiento, hacerlo en los hospitales, hacerlo luego en la cárcel. Todo esto no lo habíamos barajado, no lo conocíamos en detalle. Sí, preveíamos que había problemas con esto, pero no hasta ese nivel. ¿Cómo se intenta contrarrestar eso durante la huelga? Pues con mucha moral, como dice el otro, ¿no? La situación es muy dura y difícil, y ahí es el valor y la decisión de cada camarada, el afrontar la situación. Unas veces consigue arrancar los suelos o los tubos que utilizan para aplicar la alimentación por la nariz y por ahí. Y se habla con los médicos, tratan de persuadirles de que eso constituye una medida represiva y una tortura, porque quien está en esa situación de huelga de hambre y con el convencimiento de la decisión de llevar la lucha adelante, el someterle a esas medidas es, aparte de violar su voluntad, es una tortura, porque crea problemas, molestias. Ha habido heridas internas al forcejear con la aplicación de estas medidas, y es denunciándolo. No tienes otras armas para evitar estas medidas y la tortura de la alimentación forzosa. En contraposición a las justificaciones del gobierno para alimentar a los presos contra su voluntad, Carmen Fornieles y Rosario Beneito, madres de presos en huelga de hambre, al igual que los huelguistas, califican de tortura la alimentación forzosa, puesto que prolonga de forma indefinida los sufrimientos de sus hijos. Yo digo es que esta situación es insostenible. ¿Y a dónde nos lleva esta situación? Lo que veo es a mi hijo que de verdad los del campo de concentración, esos que se han visto por la tele, tenían que verse cómo están estas personas, de verdad, alimentados a la fuerza, y cómo los atan y los alimentan y los vuelven a llevar a la cárcel y los vuelven otra vez al hospital, y así un trasiego. Pues entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Unos que sí y otros que no, ya por la prensa, unos que sí, pero según los médicos que han venido aquí de no sé dónde han venido, no sé de dónde han venido, no lo mataré. De la Comisión de Derechos Humanos de no sé dónde que ha venido, por eso dicen que la alimentación forzosa es una tortura, y que es una tortura, no es que lo digan ellos, es que ellos lo pueden decir, claro, que es una tortura, es que tener a un hombre atado de pies y manos, en las condiciones que están, que no se pueden mover, que se les llegan de llagas toda la parte de la espalda y todo, y encima sin poder moverse, y con la goma puesta, meterse, eso es tortura. Eso es una tortura que ya más grande no puede ser. Sí, pero los médicos que están de acuerdo y los jueces que están de acuerdo dicen que es para salvarles la vida. Sí, que no da vida. Eso no es salvar la vida, eso es alargar la agonía, que es salvarle la vida de 3 cuartos. Eso es alargarles la agonía, eso sí que hubiera sido largo. Que si no hubiera sido por eso, no están tanto tiempo. No dura la huelga tanto tiempo, además que ya lo tenían ellos previsto ya.
no tenían previsto desde el primer momento. ¿Son de alguna manera cómplices entonces de...? Hoy sí son cómplices, tanto como que la ha consentido. Porque los de arriba, esos son los que lo decían que... Además, y también decían que la huelga era justicia. Los que miraran las fotografías, a ver, porque fueran a verles. En vez de que mirar las fotografías, que fueran a verlas. Y veían si era justicia la huelga. El gobierno logra imponer su criterio sobre la alimentación forzosa a los presos, en contra de la voluntad de estos, de la oposición de una parte de los jueces relacionados con el caso, de los médicos de hospitales y la opinión pública. Con ello se privaba a los presos de su única forma de presión para conseguir la reunificación por la que luchaban. Sin embargo, al gobierno del PSOE no le bastó con esto. Además de imponer la prolongación de la agonía y de la huelga de hambre, aún trató de utilizarla para desacreditar a los huelguistas, argumentando que en realidad no estaban en huelga y que la alimentación era voluntaria. Que una huelga del hambre de 175 días carece de los perfiles ciertos y serios de una huelga de hambre, porque nadie resiste una huelga del hambre de 175 días, lo cual quiere decir que esta huelga del hambre está sesgada por la aceptación voluntaria de alimentos para permanecer en vida casi todos ellos. Y casi todos ellos aceptan esos alimentos, aceptan esa alimentación, no de forma forzada como se ha dicho hasta ahora, en absoluto de forma forzada. Como pensaba la gente, pero las piedras son... Para acabar de desmentir las declaraciones del ministro de Justicia, Enrique Mújica, el 25 de mayo y tras 177 días de huelga de hambre, moría José Manuel Sevillano. Su delito, ser un comunista preso en las cárceles del PSOE, sin arrepentirse, sin claudicar. Quise decir a la tierra, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso... Lamento el fallecimiento del interno José Manuel Sevillano. Lo lamento. Pero tengo que decir también que el gobierno ni la sociedad es culpable en absoluto del fallecimiento de este interno que llevaba 176 días de huelga del hambre. Huelga que, por cierto, fue cortada y después reanudada por presiones que conocemos, que le indujeron a esta situación desde un fanatismo que le impulsó